a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Prácticamente acabo de llegar al cine hace escasamente 10 minutos y he visto pues una de las películas más esperadas de este año, del año 2019, y una de las películas más esperadas de este último tercio del año. He visto la película pues que todo el mundo está comentando hoy en día y que tanta polémica y revuelo está generando. Y la película es El Joker, de Todd Phillips, y protagonizada por Joaquin Phoenix y por Robert De Niro. Todas las polémicas que la película está teniendo, os quiero decir de antemano que están totalmente justificadas. Joker no es una película fácil de ver, no es una película fácil de digerir. Es una auténtica película en lo que se refiere a que es un aldabonazo tan sumamente grande en las conciencias de todas las personas que vivimos en la sociedad occidental actual, que la película está teniendo debido a esto muchísimo revuelo. No es una película políticamente correcta, todo lo contrario, es una película políticamente muy incorrecta, en donde se traza una línea muy delgada, una delgada línea roja, que diría Terence Malick, entre ya no solo lo que es la cordura y la locura, sino lo que es un héroe y un villano. Héroe para unos, villano para otros. Pero la película no define realmente lo que puede ser un héroe o lo que puede ser un villano. La película expone unos hechos y dejan los guionistas y el director que nosotros tomemos conciencia de nosotros mismos para juzgar esta película bajo nuestro punto de vista. Pero bajo nuestro punto de vista, juzgando si el Joker es realmente un héroe o es un villano, por todos los hechos que acontece. La película, la verdad es que funciona a muchos y distintos niveles. Ya no es solo una bajada a los infiernos psicológicos de una persona que ya de por sí está trastocada y que ocurren una serie de acontecimientos en su vida que lo que le va a ocurrir debido a todo ello es que ya se vuelva completamente loco y que pierda la conciencia de sí mismo en lo relativo a unos acontecimientos y a unos hechos que le están ocurriendo y que hacen que prácticamente su vaso de cordura o de la poca cordura que tiene rebose, por lo tanto, y llegue la locura en una serie de estallidos. Y todos estos estallidos se deben a una serie de carencias que hay en la gran sociedad, a la sociedad occidental, como Todd Phillips nos está exponiendo aquí de una manera muy clara. La película, ya os digo, que funciona a muchos niveles. Funciona como crítica social, como película políticamente incorrecta, como un aldabonazo en las conciencias de todo el mundo, sobre todo en Occidente. Y evidentemente todo ello bajo el guión con una gran interpretación de Joaquin Phoenix, que yo creo que realiza uno de los papeles de su vida, si no es la mejor interpretación de toda su carrera hasta el momento, evidentemente. La película funciona como un retrato de la sociedad occidental actual, pero además un retrato de la sociedad occidental que intenta criticar aquellas cosas que nuestra propia sociedad nos trata de imponer. Sabéis, por ejemplo, que hoy en día vivimos en esa como dictadura de lo políticamente correcto. Todo tiene que ser políticamente correcto en lo que se a razas, blancos, negros, amarillos. Todo tiene que ser políticamente correcto en lo que se refiere al gran buenismo que inunda nuestra sociedad. Y todo no tiene que ser así, tiene que ser nuestra sociedad políticamente correcto, porque también hay una especie como de poderes fácticos que nos tienen que decir a quién tenemos que amar y a quién, qué es lo que no tenemos que odiar. Es decir, parece que hay muchas libertades que nos quieren coartar esta sociedad occidental en la que vivimos de lo políticamente correcto, en los que no nos dejan ni siquiera odiar a quien nosotros querramos. Y aquí en esta película es todo eso lo que se critica. Es decir, nosotros tenemos que tener total libertad de a quién queremos y a quién odiamos, a quién criticamos y a quién alzamos. Es decir, nuestra sociedad no es una sociedad monolítica en la que unas personas nos tienen que decir qué es lo que está correcto y lo que no está correcto. Hay un momento en la película en el que el Joker dice, esto es una crítica sin spoilers, no voy a revelar nada importante de la película, poco más allá de lo que hemos visto en los trailers, pero sin daros ninguna pieza clave del film para destripároslo, evidentemente. Pero el Joker, Joaquin Phoenix, dice en la película Arthur Fleck, dice, estamos hartos de que esta sociedad nos diga de qué podemos reírnos y de qué no.
qué es lo que es gracioso y qué es lo que no es gracioso. Es decir, esta película es una película completamente necesaria, escuchad lo que os digo, necesaria para despertar conciencias. Y toda la polvareda y todo el follón que está armando, ya no solo en Estados Unidos, sino en el mundo entero, a nivel de la crítica o a nivel de los comentarios que está suscitando, está completamente justificado. Y está completamente justificado porque esta película funciona como una auténtica apisonadora por todo aquello de lo que nos tratan de imponer como políticamente correcto. Ahí parece que hay una serie de valores en la sociedad que se nos están establecidos, que es sota, caballo y rey. Y que si nos salimos de ese sota, caballo y rey, todo lo demás es políticamente incorrecto. Es decir, tenemos que vivir como una especie como de microcosmos, en los que todos tenemos que ser buenos los unos con los otros, tener un afán de buenismo, cuando la conciencia humana en realidad no funciona así. Pero yo os digo que la película, si la vais a ver, os vais a encontrar con 2 horas magistrales de cine, como el que se hacía entonces en los años 60 o en los años 70, cuando se cambió del viejo Hollywood al nuevo Hollywood. Se nota muchísimo la mano de uno de los productores del film, que ha sido, o uno de los que han influenciado en este film, que es Martin Scorsese, porque si la película habéis oído de que puede ser una versión moderna de Taxi Driver, efectivamente lo es. Nosotros en Taxi Driver, de Martin Scorsese, a ver si algún día la comento en la película, se nos presenta un personaje, que es el personaje de Travis Bickle, Robert De Niro, que tiene una serie de problemas psicológicos y que una serie de acontecimientos en su vida que funcionan como puntos de inflexión le van ocurriendo y que todo ello hace que pierda por completo la cordura y realice una serie de hechos que se transformen como os diría yo, una serie de hechos que sean buenos para uno y malos para otro, y viceversa. Pero el Joker efectivamente también funciona así. Es la bajada a los infiernos del personaje de Arthur Fleck, es decir, del personaje realmente que interpreta Joaquín Phoenix. Esta película, os voy a decir que si no se llamase Joker, sino que se llamase, que tuviera cualquier otro título, pero le quitamos el nombre de Joker del título, la película funcionaría exactamente igual. El título de Joker es un mero reclame publicitario para mostrar un guión a la gran pantalla a través de un personaje de superhéroes, que hoy en día están muy de moda, para mostrarnos una película donde realmente se refleja lo que es la sociedad de una manera pura y dura. De una crítica brutal a muchos estamentos de la sociedad. Hay una secuencia en el tráiler en el que Arthur Fleck, Joaquin Phoenix, el Joker, está sentado, le da un ataque de risa y viene una serie de personas que le dan una tremenda paliza. Este además es uno de los puntos de inflexión en la película. Pero esos 3 chicos en el film son puestos por un personaje importante dentro del mundo de DC Comics, y no es ni Batman ni es el Joker. Son expuestos como 3 grandes personas, modelos de la sociedad, grandes trabajadores y grandes valores de la sociedad. Cuando estos 3 personajes que le acaban de dar una paliza a Arthur, a Joaquin Phoenix, al Joker, le acaban de dar una paliza prácticamente sin justificar, solo diciéndole ¿por qué te ríes constantemente? ¿Por qué te ríes constantemente? Le dejan en el suelo con un montón de heridas. Pues esas personas son vistas desde el punto de vista de la sociedad como unos auténticos héroes y como un modelo a seguir. Y en esta película es precisamente todo eso lo que se critica. Que ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos, sino que todo está, digamos, justificado, pero claro, para que el espectador juzgue por sí mismo. ¿Acaso el Joker, este personaje en esta película, que desciende a los infiernos de una manera tan brutal, es todo culpa suya? ¿O puede ser una serie de acontecimientos que le han ocurrido por parte de las personas que han estado a su alrededor y por parte de una serie de valores de la sociedad? Es de todo un poco. Su mala conciencia, su enfermedad, los acontecimientos que le ocurren, y ciertas cosas de la sociedad que hasta cierto punto no son justas. Por lo tanto, eso es lo que se nos da y se los expone en la película.
una crítica social a una serie de estamentos de la sociedad, de la misma sociedad en la que vivimos, una serie de estamentos en la sociedad que no tendrían que ser inamovibles. Y que realmente muchos de los males que padece mucha gente en esta sociedad pueden ser causados, ya no solo a lo mejor por nuestras propias malas cabezas, sino también por una serie de acontecimientos propiciados por la sociedad. Evidentemente ninguna sociedad es perfecta. Es decir, yo lo que no trato en esta crítica es de meterme con la sociedad occidental, ni mucho menos. Pero sí que hay ciertas cosas que deberían de rectificarse, porque hay personas que debido a esa actitud o a esa serie de estamentos o de esas bases de la sociedad están sufriendo debido a ello. Y el Joker es un personaje que realmente sufre por muchas cosas. A nivel de historia, yo os digo que argumentalmente la película lo que nos narra es la historia de Arthur Fleck, que es un señor que tiene una madre enferma, y que además está trabajando como payaso en la calle con un cartel, y que al principio de la película pues realmente él parece hasta cierto punto feliz, pero él lo que tiene es una batalla interior en su conciencia, en su mundo, como una de las frases más lapidarias que tiene la película y que él pronuncia, que él dice: no he sido feliz ni un solo minuto en mi vida, ni un solo minuto en mi vida. Y otra de las frases gloriosas, porque la película está llena de frases gloriosas por parte del personaje del Joker, un gran acierto en el guión que dice: no creo que mi muerte me duela tanto como todo lo que he sufrido en la vida. O sea, es que la película es un film duro de ver, es una película dura en todo lo que le ocurre al personaje del Joker, que hasta ahora lo hemos visto pues como el payaso o como el guasón, que lo llaman en Sudamérica, que se encarga de hacer una serie de apaños, de crímenes para que venga Batman Pero aquí es todo lo contrario. Aquí se ha tomado la figura del Joker como una persona que ya se nos había expuesto de una manera bastante seria en la interpretación de Heath Ledger que tuvo en El Caballero Oscuro. Pero esta película funciona perfectamente bien como precuela de las 3 películas que rodó Christopher Nolan, sobre todo en la que se refiere al Caballero Oscuro. Esta película además bebe ya no solo de Taxi Driver, sino también de otras películas que, como yo os digo, han criticado la sociedad. Seguramente recordaréis esa película producida por los hermanos Wachowski que se llamaba, si mal no recuerdo, V de Vendetta, que estaba protagonizada por John Hurt, que era una crítica a la corrupción de los políticos y de un estamento, a la corrupción de un sistema político en el que todos ellos se ponían las máscaras. Hugo Weaving se ponía pues la máscara del... no me acuerdo del personaje que se llevaba, pero todos ellos en grandes manifestaciones aparecían con la máscara de Hugo Weaving. Pues ocurre prácticamente lo mismo, pero con la máscara de payasos. Es decir, la representación del payaso, digamos, en la película del Joker que tenemos es para representarnos una sociedad que quiere vivir en lo políticamente correcto, pero esa máscara es lo que os estoy diciendo, una auténtica máscara, y que lo que hay detrás de esa máscara es algo mucho más complejo y mucho más difícil de entender. Es decir, es como si la sociedad de hoy en día quisiera ponernos una máscara de payaso para que todo fuera políticamente correcto y viviésemos pues en ese gran buenismo. Y eso es lo que se representa en la figura del payaso. Pero al igual que Arthur Fleck, igual que Joaquin Phoenix, igual que el Joker, detrás de esa máscara de payaso hay una sociedad que sufre, hay una sociedad que tiene problemas. Por ejemplo, aquí en España lo estamos viviendo. Más de 3 millones de parados, casi un 20% de paro. Una crisis económica en ciernes. Un sistema político que hace aguas por todas partes. Nuevas elecciones. Pero todo nos lo quieren mostrar con un envoltorio de lo políticamente correcto, cuando por detrás hay, digamos, toda una amalgama de una sociedad completamente patas arriba. Eso es lo que realmente la película del Joker nos lo da a entender. Y cuando veáis la película lo vais a ver de una manera meridianamente clara. Totalmente. Pasamos al apartado interpretativo, os diré que Joaquin Phoenix, ya os digo, hace el papel de su vida. Y hace el papel de su vida porque tiene una cantidad de registros interpretativos en este film realmente impresionante. La verdad es que Joaquin Phoenix tuvo que adelgazar muchísimos kilos
alrededor de unos casi 20 kilos, para poder protagonizar, para poder hacer el papel del Joker. Y además es que Joaquín Phoenix en esta película, además, inventó como una especie como de risa, que es para él como un trastorno que tiene. O sea, tiene una especie como de risa nerviosa en toda la película, que cuando está en una situación de peligro o una situación en la que se pone nervioso, le sale esa risa, que es lo que provoca que los demás le digan ¿de qué te estás riendo? Intente pegarle y burlarse de él. Y eso es lo que él está sufriendo. Veréis, por ejemplo, en el tráiler que hay una secuencia en la que él va en un autobús y está tratando de reír a una niña. Pues la verdad es que esa secuencia termina de una manera tan sumamente descorazonadora que dices, este señor, aunque se esté riendo, es en realidad una enfermedad mental, una enfermedad del sistema nervioso que tiene. Una enfermedad del sistema nervioso que ha sido producida por muchos avatares que ha tenido en la vida, que se muestran en la película y que a cada cual que va pasando, porque todo esto durante las 2 horas de metraje se nos va dando de una manera sabiamente dosificada, nos va provocando un nudo en el estómago cada vez más intenso. De decir, la locura de este hombre y su trastorno mental que tiene, su enfermedad mental, está perfectamente justificada por todas las cosas que le han ocurrido. Y todo ello se expone en la película de una manera clarísima, pero claro, de una manera muy dura y contundente. O sea, cada parte de la película donde vemos que Arthur se va transformando poco a poco más en el Joker, en esa persona que está completamente loca, exacerbada, de una manera demasiado incisiva, decimos, es que este hombre lo ha pasado muy mal en el pasado. O sea, ha tenido una niñez, ha tenido una vida, ha tenido unas carencias tan sumamente grandes que no me extraña que tenga una enfermedad del sistema nervioso. Fijaos lo que os digo. Ha tenido tantas carencias, ha tenido tantos problemas, que evidentemente todo eso ha ido transformando su sistema nervioso hasta que su sistema nervioso ha explotado por completo y se ha desbocado. Y el sistema nervioso lo que ha hecho es convertir a Arthur Fleck en el Joker. Ha sido su sistema nervioso, ha sido todas las cosas que emocionalmente le han ido calando. Y todo eso Joaquín Phoenix lo expresa con una gama de emociones, de rostros, de expresiones, que hay veces que provocan incluso el escalofrío en el respetable. Yo, por ejemplo, estando en el cine, ha habido 2 o 3 secuencias que dices, después de esto que le acaba de ocurrir, no sé cómo este señor va a poder recomponer su vida. Pero esto es algo, pueden ser hechos y acontecimientos que nos pueden a nosotros pasar en nuestra vida o incluso que les pueden pasar a familiares nuestros. Y entonces podemos decir, ya sabemos por qué se comporta así, ya sabemos por qué actúa de esta manera, ya sabemos por qué su personalidad es tan férrea o tan dura o tiene un carácter tan cerrado, porque en su vida han ido ocurriendo una serie de acontecimientos tan terribles que lo que han hecho ha sido provocarle una especie de caparazón emocional. Y lo que va a ocurrir es que va a llegar un momento que ese vaso rebose, el caparazón va a estallar y ya nos vamos a encontrar a una persona que no tiene nada que ver con el Arthur Fleck del principio de la película, sino con el personaje pura y duramente del Joker. Joaquín Phoenix se le filma en planos picados, en planos en contrapicados, en perfiles, con todo tipo de iluminación, evidentemente para plasmar el grado de sufrimiento emocional que le está teniendo en la película en todo momento. Hay secuencias realmente escalofriantes donde practica su sonrisa, su maquiavélica sonrisa, o que trata de esforzarse, pero que realmente esa sonrisa lo que intenta tapar es el sufrimiento que está teniendo por dentro. Es decir, él sonríe, tiene ataques de risa nerviosa, pero él en realidad llora por dentro. Al final de la película hay una secuencia donde después de una serie de acontecimientos él empieza a reír de una manera brutal, pero sin embargo todo lo que es la pintura de la cara se le empieza a correr debido a que él está llorando. Y cuando él lo está pasando realmente mal, se pone muy nervioso o está en una situación tensa, le sale esa sonrisa absurda, o esa sonrisa que incluso nos puede poner nerviosos. Me gustaría, la he visto en versión doblada, pero en versión original la verdad es que Joaquín Phoenix seguro que también está realmente escalofriante. Y claro, esa risa nerviosa te pone nervioso, te provoca malestar, te provoca miedo, porque claro, son reacciones a unas situaciones en las que sabes que él no se está riendo. Él realmente por dentro está llorando.
Y eso, interpretativamente, es muy difícil de llevar a la gran pantalla. ¿Cómo mostrar que un actor pueda reírse de una situación que en realidad es compleja, pero que por dentro está en tensión, está llorando, no está cómodo, está inquieto? Y la verdad es que en las miradas que tiene Joaquín Phoenix, en la manera, por ejemplo, de enfocarle, hay primeros planos que son auténtica maravilla en esta película, de cómo Joaquín Phoenix mira a la persona que tiene enfrente, de cómo le está tratando, que realmente dices, este hombre es una auténtica locomotora por dentro, realmente hacia el infierno, hacia la locura. Yo la verdad es que en mi vida de poca he visto pocos retratos psicológicos tan duros. La película recuerda, por ejemplo, también mucho en algunos aspectos a Toro Salvaje, también de Martin Scorsese. Acordaos de Jake LaMotta, que era el personaje que interpretaba a Robert De Niro, que lo que hace precisamente es pagar muchas de las cosas que ha tenido en la vida al final de la película, en el que el púgil le da, le pega, le derrota, le termina derrotando, y él lo utiliza como un arma en contra suya, porque él es capaz de derrotarle en el cuadrilátero, pero quiere que le peguen a él. Quiere que le peguen para que le sirva de escarmiento o que le sirva de castigo a muchas de las cosas que ha hecho mal en la vida. Y hay una secuencia donde Robert De Niro se está dando cabezazos prácticamente en una celda, cabezazos contra una pared diciendo me he comportado mal, he hecho esto, pero porque él también termina trastornado. En esta película ocurre lo mismo. Arthur Fleck también en algunos momentos se da con la cabeza en algunas partes, en algunos muros, como diciendo, pero ¿qué es lo que estoy haciendo? Tengo que intentar tener cordura por alguna parte. Es decir, Arthur Fleck, Joaquín Phoenix, en sus miradas, en esa delgadez tan extrema que tiene, en sus movimientos tan insinuantes de una locura completa que él tiene, lo que nos está dando a entender es ese conflicto emocional tan sumamente complejo que tiene en su interior y que es como una especie como de, ¿cómo lo diría yo? Como de mecanismo de relojería que de repente va a estallar. Pero eso está filmado tan sumamente, de una manera tan magistral, que nosotros sufrimos con él. Sabemos que se va a convertir en un auténtico villano, porque sabemos que el Joker es un villano, pero nos identificamos con el villano. Incluso ahora cuando veáis El Caballero Oscuro y a Heath Ledger, como es el mismo personaje, entenderéis, vamos, no porque sea el villano de la función, pero podréis entender de decir, es que este señor ha llegado a esta situación después de una serie de acontecimientos en su vida que han sido como una bomba de relojería en todo momento. Ha sido realmente terrible. La película también, aunque se llama Joker, ya os digo, que puede funcionar sin llamarse Joker perfectamente, como una auténtica bajada a los infiernos de una persona que se va trastocando psicológicamente debido a una serie de acontecimientos. Pero en esta película, para hacer guiños a DC Comics, al universo de DC Comics, evidentemente la ciudad en la que están es Gotham. Y también aparecen una serie de personajes que van a ser importantes en el futuro, tanto del Joker como de Batman. Pero claro, digamos que aparecen con una serie de pinceladas muy, digamos, muy leves. Cuando veáis la película lo entenderéis lo que os estoy diciendo. Pero que tampoco son realmente importantes para el desarrollo de la trama hasta cierto punto, solo hasta cierto punto. Es decir, si nosotros quitamos estos personajes y hubiéramos puesto otros, o no los hubiéramos llamado como les llaman en esta película, realmente no hubiera cambiado prácticamente nada el film. Porque el film es realmente Joaquín Phoenix. Es decir, Joker es una película que no renuncia a tener sus raíces en personajes de cómic, por ser el villano, no lo renuncia, pero que hay momentos en la película que te olvidas por completo de que ese señor que va vestido de payaso se va a transformar en el Joker. Y ves a una persona que está sufriendo mucho debido a una serie de acontecimientos que le van ocurriendo en la vida y que nos pueden pasar a nosotros de una manera, yo os digo, muy realista. Y os voy a decir algo más. A mí hay una serie de acontecimientos en la vida que también me han marcado y que me han hecho cambiar. No soy como el Joker, evidentemente, pero dicen que lo malo viene todo junto y al Joker es lo que le ocurre. Y a mí es lo que me ocurrió hace unos años también. Pero dicen que lo que no te mata te hace más fuerte. Pero evidentemente cuando tienes una base psicológica fuerte, como la tuve yo en ese momento. La verdad es que, desde el punto de vista argumental, el Joker ya os digo que es una película que funciona a muchos niveles. A niveles de crítica social, porque la película
lo primero que te hace es plasmar una crítica a la sociedad occidente de lo políticamente correcto y de este buenismo que nos han instaurado nuestros políticos y también a la sociedad occidental actual. ¿Por qué no podemos odiar a quien nos dé la gana? ¿Por qué tenemos que querer a todo el mundo? Eso es lo que critica Joker. ¿Por qué la sociedad tiene que comportarse con unas personas como si realmente fueran normales cuando realmente no lo son? ¿Por qué las personas no podemos aceptar a otras tal y como son, no como nosotros queremos que sean? Eso es lo que nos da a entender el Joker. ¿Por qué a una persona que ha cometido un crimen, fijaos lo que os voy a decir, tenemos que saber en qué circunstancias se ha cometido? Porque a lo mejor esa persona no es un villano, es un héroe. Y cuidado con lo que os estoy diciendo. No es que los villanos tengan que ser héroes. Por favor, esto es una película, solo es eso, una película. No tenemos que sacar las cosas de contexto, ni muchísimo menos. Ahora, el Joker, Joaquín Phoenix, actúa de una determinada manera en algunos momentos, porque si no actúa de esa manera, si no comete un crimen, la sociedad le puede, aparte de una serie de resortes no demasiado justos, puede morir. En la secuencia que hemos visto en el tráiler, de que esas 3 personas, esos 3 chicos que iban en el tráiler, que iban en el vagón de metro, y que le dan una paliza tremenda, le dejan sangrando por todas partes, la cara, le dejan heridas en... Ahí el Joker realiza una serie de cosas que unos tildarían de crimen y otros a lo mejor no tanto. Por eso, la película está siendo tan polémica, porque dibuja una línea muy fina entre lo que es el crimen y lo que no es, en lo que es un héroe y lo que es un villano. Ahora también esas polémicas, justificadas muchas veces, pero de poco efecto, están diciendo que si la película incita a la violencia. No, no incita a la violencia. Evidentemente yo os digo que es una película, pero sí que tiene un discurso interior y soterrado que lo que te está diciendo es: ¿crees que lo que te está pasando en la vida es absolutamente justo contigo mismo? ¿Crees que te mereces en esta vida un trato tan vejatorio por parte de las personas que están a tu lado? ¿Crees que puedes vivir tomando conciencia de una serie de acontecimientos que se te han ocultado y que al conocerlos trastocan por lo tanto tu vida? Es que es muy compleja en ese sentido. Es decir, el guión del Joker, de la película, es un guión que es un auténtico aldabonazo en muchas conciencias. No por glorificar al villano, los villanos siempre son villanos, y los crímenes, evidentemente, muchas veces, mejor dicho, nunca matar a alguien está justificado, nunca, nunca. No os estoy diciendo eso. Pero desde un punto de vista narrativo dentro de la película, ¿todo lo que le está ocurriendo al Joker es realmente justo? ¿Es realmente justo que una persona que tiene una enfermedad mental, 3 desaprensivos le den una paliza que le dejen completamente noqueado? Eso no es justo. Porque una persona tenga un problema mental, no es justo que vengan 3 desaprensivos que la sociedad tilda de ejemplos de convivencia y le den una paliza que le dejen pues para el arrastre. Porque eso ya no son 3 ejemplos de la sociedad, o que la sociedad crea que son 3 hombres maravillosos. Son 3 malas bestias apaleando a una persona que está indefensa. Y eso es lo que realmente es. Eso es precisamente lo que una película como el Joker viene a despertar a conciencias. Porque hay determinadas partes de la sociedad que tienen que comportarse como bestias con otras. ¿Por qué tenemos que ignorar los problemas que tienen otras personas cuando a lo mejor se pueden solucionar fácilmente? ¿O por qué no podemos hacer un esfuerzo en comprenderlas, por ejemplo? Yo me he encontrado con personas en esta vida que son totalmente intolerantes y que ante un problema de un ser querido, un allegado, han preferido darle la espalda en vez de intentar ayudarle. Eso es precisamente las cosas que el Joker está denunciando en esta película. Y al final, se le ve más como un héroe que como un villano. Pero se le ve más como un héroe no porque haya cometido crímenes, sino porque la parte de la sociedad le ve como un héroe
porque ha salido indemne, por así decirlo, vivo de una serie de acontecimientos que hubieran vuelto loco al más pintado. La verdad es que la película El Joker está siendo muy polémica respecto a este tema, pero ya os digo, es una película. Es una película que no incita a la violencia, es una película que, aunque tenga una fuerte crítica social, que se meta con lo políticamente correcto, todo eso, es para que nosotros pensemos un poquito si nosotros actuamos bien o actuamos mal en la sociedad donde estamos. Si todo lo que estamos haciendo es realmente va con nuestra conciencia, es realmente correcto, bajo nuestro punto de vista, bajo el punto de vista de la sociedad, ¿es correcto para la sociedad o para mí? La verdad es que El Joker es una película que en todo eso es clave y es una película necesaria. No es una película ni revolucionaria, porque vamos a ver, películas donde haya habido una crítica social ha habido miles en la historia del cine. Esta es una de más. Lo que pasa es que es una película muy actual, muy actual. Para todos aquellos, por ejemplo, que le gusten mucho las películas, lo muy políticamente correcto y todo ello, esta película viene como una pisonadora a arrasar con todo eso. Se mete con ciertos estamentos de la sociedad, se meten con las personas adineradas, en este caso uno de los grandes magnates de la ciudad de Gotham, que parece que todos ellos viven como en un microcosmos, ignorando todo lo que está ocurriendo a su alrededor. Aunque podríamos decir, ¿es que acaso las personas que tienen más dinero tienen la culpa de la situación de las personas que tienen menos dinero? No, en absoluto. En absoluto está diciendo eso. Lo que está diciendo es que un sector de la sociedad, una parte de la sociedad, que es la que manda, por así decirlo, ignora los problemas de otro sector de la sociedad. Y los ignora por completo. No les importa para nada. ¿Acaso, por ejemplo, nuestros políticos están pidiendo con nosotros en las calles para saber lo que está realmente ocurriendo en las calles? La gente que está parada, la gente que no encuentra trabajo. Pues efectivamente no lo viven. Viven en su microcosmos. Hay una secuencia, si me permite, pero esto no va a revelar ningún punto importante del film. Hay una secuencia en la que se ve a mucha gente adinerada dentro de un cine viendo una película de Charles Chaplin, llamada Tiempos Modernos. Y parece, y ellos están tan campantes, riendo, tan estupendos ellos, parece que no les importa lo que está ocurriendo en la calle, que son manifestaciones, revoluciones, actos vandálicos, etcétera, etcétera. Por eso os digo que El Joker es una película que no es que banalice la violencia, no. En el fondo está condenando la actitud de ciertas personas como la del Joker, que llega a esa actitud por una serie de cosas que la sociedad le impone, que le va implantando. Y cuando veáis la película lo vais a entender perfectísimamente. Perfectísimamente. Técnicamente la película también es un film brillante. La fotografía, lo que es la puesta en escena, no puede ser más decadente en el sentido de que, yo lo he dicho muchas veces, la puesta en escena, la dirección artística, el diseño de producción, todo tiene que ir en consonancia con el estado emocional del personaje. Y aquí efectivamente lo ves. Vemos una ciudad, Gotham, muy revuelta. Vemos que es una ciudad que tiene una crisis de valores muy grande. Vemos que es una sociedad como en permanente conflicto, como realmente hemos visto la ciudad de Gotham en todas las películas de Batman, tanto la de Tim Burton, como las de Joel Schumacher, como la de Christopher Nolan. Es decir, es una ciudad muy problemática, muy conflictiva. Pero claro, siempre lo veíamos desde el paradigma de los cómics. Aquí lo estamos viendo desde el paradigma de que es un reflejo, un espejo de la sociedad actual. Por lo tanto, cobra como mucha más importancia, cobra como más vida. Siempre está enfocada, planificada, la ciudad de Gotham, pues una gran urbe, pero que tiene unos problemas muy grandes, unos problemas de identificación de sus personajes, de desde el primer momento en la película, los primeros planos de la película ya estamos oyendo ambulancias o coches de policía que hay en el fondo. Dicen que en Gotham hay una gran plaga de bichos o de ratas o algo así, etcétera, etcétera. Es decir, es una ciudad que está en permanente conflicto. Se puede decir que Gotham, con toda la, digamos, estamentos de la sociedad, como está realizada Gotham en ese momento, es la que ha creado al Joker. Y posteriormente el estallido social que el Joker provoca es el que crea a Batman. Aunque Batman en esta película no sale, porque el protagonista es el Joker.
Por lo tanto, tanto Batman como el Joker son los hijos de las crisis y de las revoluciones de Gotham. Uno es el resultado de una serie de acontecimientos terribles que le ocurren a uno de ellos, o sea, al Joker, una serie de acontecimientos terribles que le ocurren, y Batman también se crea por acontecimientos terribles. Acordad que Batman llega a ser Batman debido a que él presencia la muerte de sus padres. Pero la muerte de sus padres es provocada también por un estallido de violencia en la ciudad de Gotham provocada por el Joker. O sea que, digamos que Batman y el Joker son dos personajes que han nacido debido a las crisis y a las revoluciones. Aquí en España, la crisis económica creó nuevos partidos políticos, Podemos y Ciudadanos. Es decir, han salido nuevas figuras debido a crisis anteriores. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Batman y el Joker son hijos de las carencias de una sociedad, hijos de las carencias de Gotham en este momento. La banda sonora, otro de los aspectos importantes de la película, es realmente impactante. Es una banda sonora que parece que lo que estamos escuchando en pantalla en todo momento son como los pensamientos del Joker distorsionados. Cuando él se pone nervioso, la banda sonora es explosiva y chirriante. Cuando él está inquieto, no es que la banda sonora esté calmada, pero es menos impactante, pero aún así inquietante. La banda sonora está compuesta por muy pocos acordes, pero es como si fuera la mente del Joker. Es decir, cuando le ocurre algo terrible, cuando ocurren esos puntos, esos picos, esos puntos de inflexión de la película en el que van transformando la mente del Joker, la banda sonora es como si tuviera un estallido de sonidos chirriantes y extraños, como procedentes del infierno, como procedentes de ultratumba. Es una banda sonora realmente especial. Y luego también una serie de canciones, por ejemplo, de Frank Sinatra, la balada de Johnny Lee Hooker, que están muy hábiles dentro de lo que es el desarrollo de la película y en momentos muy claves y muy puntuales que le viene como anillo al dedo. Pero las canciones de Frank Sinatra y la balada de Johnny Lee Hooker no eran baladas, o mejor dicho, canciones o discos de un enfermo mental. Pero sí que es, digamos, como una metáfora de lo que le está ocurriendo al Joker, lo que le está ocurriendo a Arthur Fleck en ese momento. Realmente impactante e impresionante. Ya os digo que la película El Joker no es una película fácil de ver. Es una película una auténtica remueve conciencias. Es una película muy actual y muy necesaria para que nos demos cuenta, realmente, de que no todo tiene que ser políticamente correcto. Esto no tiene que ser la dictadura de lo políticamente correcto. Tenemos que tener nuestra libertad, como el Joker, para amar a quien queramos y para, ¿por qué no?, odiar a quien queramos. Es decir, el hombre, como tal, es un ser humano que es un abanico de emociones. A personas les queremos y a otras no les queremos tanto, por así decirlo. Pero es como si la sociedad nos intentara imponer un canon de tienes ese canon de buenismo en el que tienes que ser bueno siempre, siempre, siempre y no tienes que odiar. ¿Cuántas veces hemos visto pancartas por la calle que pone ante el odio denuncia, ante el odio de no sé qué? Es que no somos libres de odiar también a quien nosotros queramos. Vamos a ver, odiar no en el sentido de provocar violencia, pero odiar en el sentido de decir me cae mal, no le trago, o no la trago, o no lo soporto, o no la soporto. Esa clase de odio, ya me entendéis. ¿Por qué tenemos que tener todo lo políticamente correcto? ¿Por qué tenemos que aceptar todo lo que la sociedad nos impone solo porque nos tienen que decir qué es lo políticamente correcto? Si yo no trago las costumbres de determinadas personas, a mí nadie me tiene que decir por qué yo tengo que tragarlas o por qué me tienen que gustar. Y si a mí no me gustan, pues no me gustan. Por mucho que me vengan un atajo de políticos a decirme, o de personas, que eso es lo correcto. No, perdón, eso no es lo correcto. Lo correcto será lo que yo tenga que decidir bajo mi conciencia, mis principios. Eso es una película, en la película del Joker
se nos da a entender con meridiana claridad. Y cuando lo veáis, lo vais a entender a la perfección. Por todas las cosas que os estoy contando, la verdad es que el Joker es una película inusual en los tiempos que corren. Es una película que no renuncia a su base de cómic, a su ambientación en una ciudad como Gotham, al personaje del Joker y unos cuantos más conocidos dentro de DC, ya lo veréis cuando veáis la película, pero que también puede funcionar perfectamente si no hiciera alusión a personajes de DC Comics. Es la caída a los infiernos de una persona que lo está perdiendo todo, que la mala suerte se ha cebado en él, que toda la sociedad parece que va como poniéndole piedras en el camino para que constantemente esté tropezando. Es un gran desgraciado en la vida, el personaje de Arthur Fleck del Joker. Y todo eso se refleja en una interpretación realmente magistral de Joaquín Phoenix, con un abanico emocional como muy pocas veces hemos visto en el cine de los últimos años. A una interpretación como la de Joaquín Phoenix en el Joker no estamos acostumbrados desde hace ya mucho tiempo los cinéfilos. Pero alabado sea Dios que tenemos al menos una película como el Joker. La verdad es que con esta película, Warner Brothers, si se la catalogase como película de superhéroes, que en realidad no lo es, aunque haga alusión a un villano de un superhéroe, si se tuviese que comparar evidentemente con muchas películas de Disney o de Marvel y todo eso, no tiene absolutamente nada que ver. O sea, esta película es una obra maestra. Esta película es un film que tiene muchas capas de significación. Es un guión milimétricamente trazado para provocar reacciones en el espectador, ya sean buenas o malas. Es una película que o te gusta muchísimo o no te gusta absolutamente nada. Te puede gustar mucho la crítica social o no. A mí personalmente la crítica social no me gusta en las películas, pero cuando está enfocada desde otro punto de vista. Cuando es una película de crítica social enfocada hacia un determinado sector de la sociedad, no me gusta porque discrimina al otro. Pero cuando es una crítica tan abierta a un tipo de sociedad, es cuando yo lo prefiero porque no se mete con nadie y se mete con todos a la vez. Es decir, le da a cada uno su justa medida. Y eso me gusta, porque no se queda ladeado ni de un lado ni del otro, sino que es una crítica a todo el mundo. ¿Me entendéis lo que quiero decir? No sé si lo entendéis al 100%. La verdad es que yo he quedado plenamente satisfecho con una película como el Joker. Es un film que yo no me lo esperaba de una manera tan compleja y tan profunda. Por lo que yo había visto comentarios aquí en internet. La esperaba el tipo Taxi Driver, pero es una película que va más allá de Taxi Driver. Es decir, no se limita única y exclusivamente al personaje como el que era Robert De Niro, de Travis Bickle, que le ocurre una serie de cosas que le hacen perder un poco la cabeza. No. Esto está enfocado de una manera mucho más profunda. Más de conciencia social. Más de decir, caray, el Joker, cualquier persona que lo esté pasando realmente mal en su vida, y que ya no solo personalmente, emocionalmente o socialmente pueda ser rechazado, etc., le puede ocurrir la cosa que el Joker. Todos podemos ser el Joker alguna vez en nuestra vida. A mí me ocurrieron hace 3 o 4 años, 3 años, un acontecimiento en mi vida que me trastocó por completo. Y que yo vi como mi mundo se derrumbaba. Gracias a Dios salí de él, fue algo realmente muy complicado y muy difícil, salí de él. Y ahora vivo feliz y contento y pleno con mi mujer y con mi esposa. Pero esos hechos, esos fenómenos te pueden trastocar la vida. Y si te trastocan la vida, te pueden trastocar también hasta cierto punto emocionalmente. Y eso es lo que realmente una película como el Joker nos viene a plasmar. Trastocar emocionalmente a una persona debido a una serie de acontecimientos que le van ocurriendo, pero que también, hasta cierto punto, la sociedad forma parte de esos problemas que él tiene. Y que como la sociedad también los va potenciando con la actitud de la gente, la actitud de jefes, la actitud en el trabajo, etc. Son un cúmulo de situaciones lo que provoca que Arthur Fleck se transforme en el Joker. Una transformación realmente impresionante y magistral. La película es triste, es melancólica, es descorazonadora, pero también hasta cierto punto necesaria. Es una gran crítica social, es una crítica a lo políticamente correcto,
Es una crítica a todas aquellas personas que nos dicen qué es lo que tenemos que decir, qué es lo que tenemos que pensar, qué es lo que tenemos que hacer. Y no nos dejan que nosotros actuemos con una conciencia y con libertad propia. El Joker es una película necesaria, tremenda, brutal, compleja, que no glorifica al villano, sino que nos expone unos hechos de una persona que se transforma por completo, para unos bueno, para otros malo, pero que nosotros tenemos que juzgar bajo nuestros propios criterios, que no nos lo pone, nos lo muestra para que nosotros le juzguemos, única y directamente. El Joker no juzga, expone. El Joker muestra, pero no nos indica. El Joker te plasma, pero no nos lo tiene que poner, o exponer, mejor dicho, no nos lo tiene que imponer ideológicamente. El Joker es una película que para mí es una de las obras, una de las escasas obras maestras que hemos visto este año en el cine. Es una película que ya tendría que tener ya prácticamente aseguradas muchas nominaciones al Oscar. La película se llevó el León de Oro en el Festival de Venecia al mejor film y realmente se lo merece. Es una película que evidentemente es difícil de ver y muy polémica. No es una glorificación de la violencia, como os digo. Es plasmar la violencia para que nosotros juzguemos si es necesaria o no esa violencia. Evidentemente la violencia nunca es necesaria. Pero claro, dentro del contexto, ojo, hablo del contexto de la película, si es o no es. Porque el Joker es solo eso. Es solo una película. Que remueve conciencias, pero ojo, es solo una película. Espero que os haya gustado la crítica, que me pongáis aquí en la caja de comentarios todo lo que queráis, que le deis al like, que le deis los pulgares para arriba y le deis a la campanilla para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos. Os recomiendo fehacientemente que vayáis al cine a ver el Joker. Es una película distinta, es una película necesaria y es una película que no tiene nada que ver con lo políticamente correcto que nos intenta vender Disney constantemente, que a mí me gusta, también en parte me gusta, pero que claro, esta es una película que va mucho más allá. No tiene nada que ver. Esta película es una lección de cine a todos los niveles, interpretativo, por capas de argumento y de puesta en escena. El Joker de Todd Phillips de 2019 tendría que ser la película del año si se atreviesen los de la Academia a premiar una película de este calibre, aunque no creo que caiga esa breva. Pero bueno, realmente el Joker es una gran película. Es una de las escasas obras maestras que hemos visto. Es una película 10 de 5 estrellas. No tengo nada más que decir, solo que vayáis al cine y que la disfrutéis. Y a la salida, que habléis de ella, porque realmente da pie a un gran debate. El Joker es una auténtica obra maestra del cine contemporáneo. Os la recomiendo fehacientemente. Y no tiene nada que ver con el mundo de los superhéroes. O por lo menos, afortunadamente, con el que estamos acostumbrados a ver en los últimos años. Un saludo y hasta mañana.